Al anochecer y al atardecer, los colores naranjas y violeta del horizonte ya no dan calma a nadie, solo nos inundan de pánico. La oscuridad de la noche absoluta resulta cada vez más confortante. Atender los cultivos, las actividades del pueblo y enterrar a los muertos se vuelve una tarea cada vez más difícil para los que aún quedamos aquí. Un día olvidamos colocar bien un tablón en una ventana y con las vibraciones de los pasos de esas criaturas se cayó, dejando un hueco lo suficientemente grande como para que cupiera la cabeza de una de esas cosas. No era nada que hubiéramos visto antes, y nos miraba fijamente. Sabíamos que nos estaba mirando, hasta parecía sonreír, hasta que Emma, con las manos temblorosas y sudorosas como cada crepúsculo, le asestó una estocada en medio de los ojos. La criatura no sangró, pero dejó de moverse. Su coraza era tan dura que la espada se quedó atorada. Al salir los primeros rayos del sol, comenzaron a desintegrar a la criatura hasta no quedar ni polvo, y la espada cayó al suelo. Se notó cómo la confianza de Emma comenzó a crecer a partir de ese día. Aún sudaba y temblaba, pero ya no lloraba. No entendíamos cómo lograban los bichos de la plaga convencer a las personas para que abrieran las puertas de sus hogares y entraran a devorarlos. Hasta que un día algo nos ocurrió. La pequeña Mochi, que apenas tenía 3 años, comenzó a quitar los barrotes de la puerta principal. Mamá corrió a detenerla de inmediato. No, mamá, Ana está afuera, me está hablando, dice que tiene mucho miedo. Hija, no te voy a soltar. Ana no está afuera. Entiéndelo, Ana no está afuera. Claro que no estaba Ana afuera, Mochi no lo sabía, pero la acabábamos de enterrar el día de ayer. Nadie más podía escucharla, pero Mochi insistía en que le gritaba con mucho miedo desde afuera. Mientras pasaban los días, la gente del pueblo se ponía cada vez más paranoica. Ya no querían hablar con nadie, y se encerraban incluso cuando no era hora de la plaga. Aléjate de mí, no entres a mi cabeza, no eres mi hija. Ya basta, mejor ya mátame, pero no me recuerdes esas cosas. Déjame en paz. No, yo no lo hice por eso. No sabíamos si nos estábamos volviendo todos locos o si la plaga se estaba metiendo en nuestra cabeza. Pero sí nos dimos cuenta que mientras menos gente había en el pueblo, menos bichos aparecían. Un día llegó un ave mensajera al ayuntamiento con una carta de la capital que decía lo siguiente. Esta es la 5ª carta enviada a todo el reino cadupino. Con el caos que ha habido, no sé cuántas hayan recibido hasta ahora, ni si habrá alguien vivo que pueda leer esto cuando llegue. La extinción de todo Lurix y Cadopia está cerca. Las criaturas que atacan cada crepúsculo, la plaga, sabemos que atacan únicamente a las personas, no hacen daño a animales ni a plantas, y solo aparecen en las grandes aglomeraciones de personas. No sigan juntos, huyan al mar o a las cuevas, vivan en grupos pequeños o comenzarán a meterse en su mente hasta que no quede ninguno vivo. El miedo solo los hace más fuertes y el tiempo también. Después de que el mozo de la alcaldía leyera esta carta, comenzó la locura. Todos teníamos mucho miedo a la plaga, pero aún así, los más desquiciados comenzaron a juzgar a los demás. Ella, la carnicera, te escuché llorar y gritar cada vez a la hora de la plaga. Seguramente les tiene mucho miedo. Ella los está haciendo más fuertes. No pueden juzgarla por eso. Todos tenemos miedo. Yo entendí que debemos ser pocos y todos valientes para sobrevivir. Yo no les tengo miedo a esas estúpidas cosas. Sí, hay que liquidar a los cobardes, antes de que su miedo nos liquide a nosotros. Acto seguido, los pseudovalientes y desquiciados pobladores atacaron a la carnicera. Muchos discutían que no era correcto, pero nadie hacía nada para detenerlos. Eran varios, y eran de los más fuertes del pueblo. Estuvimos ahí de pie, mirando la escena hasta que terminó. La habían matado a golpes, a una mujer inocente que había perdido a sus hijos, y su único pecado había sido ser muy honesta con sus emociones. Nos quedaba claro que el pueblo ya no era un lugar seguro. Hubiéramos huido ese mismo día, pero no faltaban muchas horas para el anochecer y era peligroso.
Quizá no podríamos encontrar refugio antes de la siguiente hora de la plaga, pero ese día comenzamos a hacer nuestro equipaje. Planeamos huir hacia la costa, pues ya 2 veces habíamos oído que el mar podría ser un lugar seguro. Durante la siguiente hora de la plaga, Emma estaba de guardia, mientras las demás hacíamos las maletas. Ya nos estábamos acostumbrando a escuchar las patas caminar por ahí, los llantos y gritos de los pobladores. A lo que nunca nos acostumbramos fue a las voces en nuestras cabezas. Era frustrante estar preguntando a las demás todo el tiempo, ¿oyen lo mismo que yo? Para que la respuesta siempre fuera, no. Aria, estamos reuniendo gente para ir y encarcelar a los que ejecutaron a la carnicera hoy. Ya hemos decidido que fue injusto. Vamos, abre la puerta. La plaga se fue más temprano hoy por alguna razón. Son fuertes, pero nosotros somos más. ¿Oyen lo mismo que yo? No escucho nada. Oh, está bien, gracias. Simplemente, era como si ya nada fuera real. Todo cambió tan de repente que a veces quería que una de esas cosas devorara mi corazón para despertar en los brazos de papá. Pasó la plaga de esa noche y ya teníamos todo listo en la madrugada. Dormimos muy poco y esperamos a que pasara la plaga del amanecer, pero en cuanto terminó, se comenzaron a escuchar golpeteos en la puerta. Salgan, cobardes. Sabemos que son una panda de miedosas. ¿Qué es lo que quiere? Nos dijo mientras nos hacía señales con la mano para que saliéramos por la puerta de atrás. Mientras nos alejábamos las 4 hijas, nos dimos cuenta de que la cabaña comenzó a arder en llamas. Los gritos de nuestra madre aún resuenan en mis oídos y se me eriza la piel de solo recordarlo. Nunca fue una mujer muy valiente o fuerte, pero ese día nos compró tiempo, no con dinero, sino con su propia vida, y salvó las nuestras. Sobre mí se agolpaba un gran desasosiego, tal que ese día no pude llorar. Ya no quería creer que todo eso era real. No sabía qué me provocaba más terror, si ser encontradas por la plaga o por la gente. Yo solo caminaba como un objeto inanimado, desconectada de este mundo material, mientras seguía la espalda de Emma llena de equipaje. Encontramos una madriguera en el tronco de un gran árbol que pudo ser guarida de algún roedor. Habíamos caminado muchas horas y el siguiente crepúsculo no estaba muy lejos. Mientras tanto, Mochi no dejaba de hacer preguntas dolorosas. ¿Por qué mamá no viene? Se lastimó. Yo la escuché gritar. Deberíamos regresar a ayudarle. ¿Por qué no me contestan? ¿Ya no nos quiere? ¿Nos abandonó? La verdad, no le contestamos nunca esas preguntas, porque ni siquiera sabíamos cómo hablar de eso con una niña de 3 años. Solo nos servimos del silencio hasta que dejó de preguntar. Conseguimos sacar la mayoría de la tierra suelta del agujero para hacer más espacio. Acercar una enorme piedra a modo de puerta para cubrir el único acceso. Hicimos un lecho acolchado con follaje y las cobijas que cargábamos. Por primera vez en casi 2 meses, no apareció ni un solo bicho en todo el anochecer. Parece ser que era verdad, estar alejados de la gente sí evita que aparezcan esas cosas. Resultó ser una parte del bosque muy generosa. Cuando recuperé la sensación de normalidad, miré a Emma fijamente a los ojos y solo le dije: «Emma, mamá murió». Era la primera vez que Mochi escuchaba esa afirmación de nosotras, y quizá no le había quedado claro antes. Aún me duele no haber tenido el valor de decirle de manera diferente, pero yo solo tenía 9 años. Lloramos hasta quedar dormidas. Cada día, Emma era una figura más admirable para mí. No podía creer todo lo que era capaz siendo tan joven. En las historias de héroes que nos contaba mi padre, siempre eran adultos, no lloraban, no tenían miedo, y los enemigos se doblegaban ante ellos. Emma era muy diferente, no tenía nada de eso, y aún así era capaz de protegernos como esos héroes. Nunca me acostumbré a verla llorar, por muy seguido que eso fue durante estos años.